En el material de hoy nos encontramos con una resolución muy interesante, muy extraña, digamos, ante la consigna dibuje un árbol. El sujeto lo que hace en este dibujo es dibujar un árbol atípico. Hace una abstracción de lo que sería una idea de un árbol. En su propio relato, la persona nos dice que se trata de un árbol matemático. Pues bien, entonces, ¿cómo interpretamos esto? En primer lugar, lo que podemos decir es que la persona nos está ajustando a la consigna. En un primera instancia parecía como que se tratara de un árbol imaginario. Es importante destacar que la consigna que fue la tradicional. Se le pidió al sujeto que dibuje un árbol. El motivo de la evaluación era una preselección laboral, en donde no se le tomaba una batería psicotécnica completa, sino algunas técnicas. Bien, hay una consigna, sin embargo, que se trata de la consigna de la técnica francesa, en la que se le pide al sujeto que dibuje un árbol imaginario, un árbol de fantasía que no exista en la realidad y que luego argumente qué es lo que lo hace imaginario. Digamos que aquí eso no pasó. Por lo tanto, en primera instancia lo que podemos decir es que al no cumplir con la consigna, algo nos está dando como una alerta que el criterio de realidad no está funcionando adecuadamente. A veces se podía ver como una forma de desadaptación, como una actitud oposicionista o como una necesidad de destacarse. Muchas veces aparecen resoluciones que intentan mostrarse como creativas o originales en perfiles de puestos, por ejemplo, vinculados al área de publicidad o al área de diseño o al área de arquitectura. Pero no era el caso, ya que se trataba de un empleado. En realidad se buscaba un cadete para un negocio. Por lo tanto, acá también lo esperable justamente es que un perfil demasiado creativo tampoco se ajustaría a lo que el puesto estaba buscando. Pues bien, es importante también destacar que en general este tipo de resoluciones no entran dentro de lo que sería esperable en sujetos con una adaptación normal o con un funcionamiento yoico adecuado, tampoco en neuróticos. Por lo tanto, este tipo de dibujos puede aparecer en personalidades esquizoides o, en un caso más grave, en producciones psicóticas. En el caso de este dibujo, dentro del contexto del que formaba parte, podemos asociarlo más a una personalidad esquizoide. Pero si nos desvinculamos un poquito del encuadre psicopatológico y lo analizamos desde la psicología de los trazos, podemos encontrarnos las siguientes características, que a lo mejor también nos ayuden a comprender más por qué el sujeto optó por esta forma de resolver la consigna. Si desarmamos un poco todo el movimiento, nos encontramos desde las pautas gráficas, que acuérdense que son las de estructura de base de la personalidad, nos encontramos con una ubicación central en el eje vertical, esto es lo que divide la hoja de arriba, abajo en zona inferior, en la zona media superior, casi superior, central, o sea, central superior, pero la base del dibujo está en la zona central. Desde el emplazamiento horizontal, esto es izquierda, centro, derecha, el dibujo es izquierda con tendencia al centro. Apenas un poquito pasa del lado central de la hoja, del lado de la derecha. El tamaño es muy pequeño. El estilo de trazos combinan las tres formas gráficas básicas, esto es la curva, a través de los círculos, las rectas y los ángulos. Al convertirlo en un árbol matemático también, intenta, como mecanismo de defensa, intelectualizar lo que sería el impacto que la consigna le genera. La intelectualización es una manera de desconectarse de los afectos. Lo importante también es tomar en cuenta que el dibujo del árbol nos da cuenta de la estructura pulsional, o sea que es uno de los contenidos más ligados a aspectos inconscientes y por ende del ello. Por eso una resolución extraña o una resolución bizarra o una resolución muy inarmónica nos da cuenta de una perturbación en aspectos más profundos de la personalidad.
a diferencia del test de la persona, en donde evaluamos aspectos más ligados a la situación vital actual, y la casa, que si bien evalúa algunos aspectos inconscientes, en realidad está más ligada a la percepción de las relaciones personales íntimas en la actualidad. Bien, entonces, podemos decir acá en este caso de que la persona no pudo resolver adecuadamente la consigna y que algo de su proceso del pensar está alterado. La profundidad, y si esto es solamente una personalidad esquizoide, recordemos que la diferencia, hay similitudes y diferencias entre lo esquizoide y lo psicótico. El punto en común que tienen es la falta de conexión, la desconexión de lo afectivo. Pero el esquizoide percibe adecuadamente la realidad, lo que tiene es un bloqueo afectivo y un desinterés por las relaciones sociales. En cambio, en el psicótico la percepción de la realidad sí está alterada. Pero como aquí en este caso no tenemos otras técnicas de profundidad como el cuestionario desiderativo, el test de Philipson o el test de Roger, para ver el alcance de esta estructura, solamente podemos decir que es un signo de desadaptación y que desde ese lugar, obviamente también integrado con el resto de lo que se le administró, que en realidad también fueron más bien tipos pruebas, cuestionarios y pruebas grafológicas, la persona no tendría una buena adaptación a la realidad.